¿Ven la pantalla bien? Sí, profe. Ok. Pues bueno, como les iba yo diciendo un poquito acerca de los sentidos, entonces sí, todos los seres vivos sienten y esto es lo que es sentir. Pasando a la segunda pregunta que yo les puse, ¿por qué? ¿Para qué sentimos? Al final de cuentas, todos los seres vivos tienen que interactuar con su medio ambiente, ¿ok? Del mismo modo, también tienen que interactuar con otros seres vivos. De tal manera que, pues, esto conlleva procesos tales como la adaptación temporal a los cambios que están experimentando o a la presencia de otros seres vivos. ¿Okay? También hay fenómenos como la irritabilidad, y ya hablamos de ella hace tiempo en las características de los seres vivos, ¿no? Y todo esto pues tiene que suceder en respuesta a estas interacciones. El poder sentir todos estos cambios le permite a los seres vivos conocer exactamente o casi exactamente la situación en la que se encuentran en el mundo y por lo tanto actuar en consecuencia. ¿Okay? Los seres vivos son seres que se encuentran siempre en contacto con su ambiente, con otros seres vivos. ¿Okay? Ustedes mencionaron, ¿no?, el aspecto de supervivencia, ¿no? Si hay un peligro, si hay algo que me esté dañando, pues el poder sentirlo me permite saber que hay ese peligro, que hay ese daño en nosotros, ¿no? Y pues poder actuar en consecuencia, ya sea protegernos, buscar ayuda, escondernos, escapar, ¿no? Si nos rompemos un brazo, pues no vamos a seguir utilizando ese brazo porque solamente vamos a empeorar la vida que tenemos, ¿no? Necesitamos dejar que el brazo repose y se cure con el tiempo. El dolor nos permite recordar cuando se nos olvida que ese brazo está lastimado y que no hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, así funciona. Si nosotros vemos un ejemplo, a ver, imaginamos un águila, ¿no?, que está paseando por arriba, por el cielo, ¿okay? Y un conejo, pues está abajo, ¿no? Y está pastando, está comiendo pastito y semillas y cosas que encuentra en el suelo. El águila detecta al conejo utilizando el sentido de la vista y comienza a descender para capturar al conejo. El conejo posiblemente no va a ver al águila, pero la va a escuchar, ya conoce el sonido, así que lo reconoce y lo detecta como un águila, como un depredador que se está abalanzando sobre él, y con la vista va a detectar un lugar donde puede esconderse y se va a dirigir hacia ahí. Estamos viendo cómo los órganos de los sentidos interactúan entre ellos para lograr todo un sistema complejo. Sin embargo, existen también otros usos que le damos a los órganos de los sentidos, además de la simple supervivencia. Por ejemplo, ¿cómo me llamo? ¿Alguno de ustedes sabe cómo me llamo? No es una pregunta capciosa, es una pregunta normal. Digo, sí saben cómo me llamo, ¿no? ¿O saben que soy maestro de qué? ¿De qué les estoy dando clases? Anatomía. Muy bien, estoy dando clases de anatomía. Probablemente saben que me llamo Mario. Ya saben más o menos cómo luzco, ¿no? Conocen más o menos mi cara, conocen más o menos mi forma de dar clases. Todo eso les permite a ustedes conocer y recordar. ¿Okay? Aspectos como la memoria, aspectos como el conocimiento y el aprendizaje también dependen de los órganos de los sentidos. Cuando escuchas algo, cuando ves algo, cuando pruebas algo, cuando hueles algo o conoces la textura de algo. Y luego tú recuerdas eso que viste o que aprendiste,
lo estás haciendo a través de los órganos de los sentidos. Y lo que tu mente, lo que tu cerebro recuerda es precisamente las sensaciones asociadas a eso que conocimos, ¿no? Entonces, también es importante para todo proceso de cognición, de aprendizaje, ¿no? Todo proceso de memoria, siempre va a estar ligado o relacionado a los órganos de los sentidos. Pero bueno, vamos a hablar ya un poquito más acerca de los sentidos que encontramos en los seres humanos, que pues hasta cierto modo son los que en este momento nos están interesando, ¿no? El sentir en los seres humanos y en los animales en general, no hay tanta diferencia, es un proceso bastante complejo, ¿ok? Y involucra en mayor medida al sistema nervioso, ¿ok? El sistema nervioso es el que lleva la mayor carga de todo lo que es el sentir en los seres humanos. En este punto es importante hacer una aclaración. Cuando estamos hablando de sentir, estamos hablando específicamente en este caso del sentir físico, ¿ok? Sensaciones físicas reales y tangibles. En este caso no estamos hablando de los sentimientos, ¿ok? Ni de las emociones, que son abstracciones que únicamente suceden a nivel de nuestra psique, de nuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces, pues, tengan en cuenta que estamos hablando claramente de sensaciones físicas, ¿no? En el sistema de sentir humano, que está relacionado muy fuertemente con el sistema nervioso, podemos distinguir varios componentes que es importante señalar y tener en claro, ¿no? Ya sé que en la diapositiva puse 2 veces distinguir. ¿Qué les puedo decir? Se me cuatrapeó. Lo tengo que cambiar. Pero vamos a ver un poquito de esos componentes. Todo comienza con un estímulo. Por favor, vayan escribiendo estas palabritas, ¿no? El estímulo. ¿Qué es un estímulo? Pues es el cambio que ocurre en nuestro ambiente o en nuestro cuerpo. ¿Okay? Puede ser un sonido, puede ser un cambio de temperatura, puede ser algo que metemos en nuestra boca, puede ser una sustancia en estado gaseoso diluida en el aire que nos rodea, que percibimos con la nariz, puede ser algo que tocamos, ¿no? O puede ser algo que nos pasa, ¿no? Una lastimada, una enfermedad, un golpe, una ronchita porque nos picó un mosco, ¿no? Todo eso son estímulos. Los estímulos son de muchos tipos, ¿no? Físicos, mecánicos, químicos, sonoros, olfativos. Pero este estímulo luego es percibido por un receptor. Un receptor es una terminal nerviosa que se encuentra en nuestro cuerpo, ¿ok? Y su función de esta terminal nerviosa es percibir el estímulo, ¿ok? Captarlo y comunicarlo, ¿no? Sabemos que todas las terminales nerviosas y las neuronas, y las neuronas en general, pues tienen como función siempre la comunicación de información. Eso ya lo acabamos de ver en el sistema nervioso. Entonces, pues, el estímulo es percibido por un receptor, que estamos viendo 2 elementos, el estímulo y el receptor del estímulo. Luego, este receptor convierte ese estímulo que recibió en información, ¿ok? Información de lo que estamos sintiendo. Esa información va a viajar y va a llegar hasta el cerebro, ¿ok? Y esa información recibe el nombre de sensación. ¿Okay? La información que llega hasta nuestro cerebro es una sensación de frío, una sensación de calor, un sabor, una textura, un sonido, un aroma, ¿ok? Pero luego algo tiene que suceder, ¿ok? Para que toda esa información, para que esa sensación tenga un significado, signifique algo para nosotros y podamos entenderla, se tiene que formar en nuestro cerebro una idea relacionada a esa sensación. Y la idea que se forma en nuestro cerebro
es lo que conocemos como percepción. Es lo que nosotros percibimos acerca de esa sensación. Ay, perdón, me pasé. ¿Okay? Ahora es importante aclarar algunas cosas de todo esto. El estímulo siempre va a ser el mismo independientemente de las personas. Por ejemplo, yo tengo acá un chile, ¿no? un picante, un chile picante, ¿ok? Y lo como, lo meto en mi boca, lo muerdo, lo saboreo y me lo trago, ¿no? El chile, si yo se lo doy a otra persona, el mismo chile, pues no cambia, es el mismo chile, no porque otra persona lo agarre va a cambiar. Del mismo modo, el receptor también va a ser el mismo, ¿okay? Los receptores gustativos que se encuentran en la lengua, en este caso, ¿no? Y la información que va a llegar hasta el cerebro de las dos personas que están probando el mismo chile, pues va a ser la misma, va a ser una sensación indicando un sabor picante, ¿ok? Junto con todas las sensaciones que relacionamos a ese sabor picante. Pero la percepción cambia. La percepción es diferente de acuerdo a las personas y está basada en sus propias experiencias. De tal manera que yo puedo comer en Chile y pues voy a pensar que sabe rico, está bueno, ay, pica rico, a ver, vamos a comer un poquito más. Y no sé, tal vez Daimaru puede comer ese mismo chile y su percepción cambia. Y ella va a pensar, ay, fuchi, pica mucho, no me gusta, escúpelo. No quiero volver a comer esto nunca más. ¿Ok? A pesar de que es el mismo estímulo, el mismo receptor e incluso la misma sensación, porque la información que llega al cerebro siempre va a ser la misma, si es el mismo estímulo, la percepción cambia y depende de la persona, de sus experiencias, de su forma de pensar. ¿Perdón? Entonces, esto hace que los sentidos sean muy interesantes de estudiar, porque vemos cómo las mismas cosas pueden significar diferentes cosas para diferentes personas. El mismo sonido puede tener un significado diferente para las personas, el mismo sabor, la misma sensación física, ¿no? Entonces, esto hace que diferentes personas aparentemente sientan de diferente forma. Nos da variedad y nos da diversidad y nos hace interesantes. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda acerca de todo lo que estamos viendo? ¿No? ¿De verdad? ¿Todo está claro? Ok. En este caso vamos a continuar. Ahora, en general podemos dividir los 6 sentidos del ser humano en 2 grupos. Si están leyendo bien, puse 6 sentidos. Resulta que tenemos 6 sentidos y no 5. ¿Ok? Los 6 sentidos del ser humano se pueden dividir en 2 grupos. Está la sensibilidad general y están los sentidos especiales. La sensibilidad general se encuentra en todo el cuerpo. ¿Okay? No podemos ubicarla a un lugar específico de nuestro cuerpo, sino que está por todos lados. ¿Okay? Esta sensibilidad general es lo que antiguamente nosotros entendíamos y conocíamos como el sentido del tacto, ¿no? Incluso durante un tiempo se describía que el sentido del tacto se ubicaba en la piel, ¿no? Y realmente esto no es así. Incluso, por ejemplo, cosas como el dolor las podemos sentir adentro de nuestro cuerpo, no solo en la piel. Entonces, realmente esa descripción del sentido del tacto era muy imprecisa, era muy inexacta, y por eso ya no la vamos a utilizar. Realmente el sentido del tacto es un concepto antiguo, es un concepto desfasado, y pues realmente estamos hablando de la sensibilidad general que se encuentra en todo el cuerpo. Por otro lado, los sentidos especiales se ubican en órganos especiales que se dedican específicamente
a manejar y procesar las sensaciones que estamos pues, tratando, ¿no? La sensibilidad general comprende las sensaciones que están relacionadas a la temperatura, calor, frío, al tacto general, sí, hay un tacto, ¿no? Cómo se sienten las cosas, pero no es el sentido del tacto, solo es una forma más de la sensibilidad general. El dolor es parte de la sensibilidad general. La presión, la vibración y la propiocepción. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la propiocepción? Ok, tomaré su silencio como que no. La propiocepción es la capacidad de sentir la posición en la que se encuentran nuestro cuerpo o partes de nuestro cuerpo, aún sin poder verlas. Por ejemplo, si yo cierro mis ojos y doblo mis brazos, yo siento que mis brazos están doblados. Puedo saber que están doblados o puedo saber que están estirados, a pesar de que no los estoy viendo, mis brazos no están en contacto con algo que me permita conocer su ubicación. Y sin embargo, sé que mis manos están abiertas, cerradas, mis brazos están estirados, flexionados, mi boca está abierta, está cerrada, estoy parado, estoy sentado, estoy acostado. Todo eso lo puedo saber gracias a unos sensores especiales llamados propioceptores que ahorita vamos a conocer. ¿Okay? Por otro lado, los sentidos especiales son 5. La vista, claro, el gusto, naturalmente, el oído, el equilibrio, que ese es el sentido que no estaba contemplado en los 5 sentidos, y el olfato, ¿de acuerdo? La vista, el oído, el gusto, el equilibrio, el olfato y la sensibilidad general son los 6 sentidos de los seres humanos, ¿de acuerdo? Estos son los 6 sentidos que nosotros vamos a estudiar durante todo este tercer bloque de anatomía y fisiología. Vamos a empezar estudiando entonces la sensibilidad general, ¿de acuerdo? La sensibilidad general a menudo es englobada o es comprendida como el sentido del tacto y muchas veces se le ubica en la superficie de la piel. Pero, sin embargo, como les comenté, pues esto es una enorme simplificación que realmente no permite apreciar la variedad y la funcionalidad real de este sentido. ¿Okay? Es un sentido más complejo que simplemente el sentido del tacto. Los receptores de la sensibilidad se agrupan en 3 tipos principales de acuerdo a su ubicación. Tenemos los exteroreceptores, tenemos los interoreceptores y tenemos los propioreceptores, que son los de la propiocepción que ya les había yo comentado. ¿Okay? Los exteroreceptores son los receptores de la sensibilidad general que permiten percibir sensaciones, estímulos que provienen del exterior de nuestro cuerpo. Estos exteroreceptores se ubican principalmente en la piel, ¿okay? Aunque algunos se encuentran incluso en los músculos, ¿no? Pero principalmente estos exteroreceptores se ubican a nivel de piel, ¿no? Son lo que tradicionalmente entendíamos como el sentido del tacto, aunque vemos que nada más es una tercera parte de todo lo que podemos sentir, ¿no? Y estos exteroreceptores pues perciben los cambios del exterior, ¿no? Temperatura, humedad, si nos tocan, texturas, formas, todo eso, ¿no? Luego tenemos los interoreceptores, que son receptores que perciben también cambios, solamente que estos perciben cambios que suceden al interior de nuestro cuerpo. Dolor de estómago, hambre, sed, presión, ¿no? Como cuando tenemos ganas de ir al baño y nuestra vejiga sentimos que ya no puede más. También son cambios
que suceden al interior de nuestro cuerpo y son percibidos por los interoreceptores. Estos se ubican principalmente en los músculos, ¿no? Alrededor de los huesos también hay interoreceptores y pues por supuesto en los órganos internos, ¿no? Particularmente los músculos viscerales están llenos de interoreceptores que nos permite saber qué pasa con nuestro cuerpo y en dónde está sucediendo, ¿no? Por eso cuando nos duele cierta parte de nuestro cuerpo, pues a veces el doctor puede ubicar qué pasa con nosotros. Por último, tenemos los propios receptores. Como les había comentado, estos propios receptores nos permiten conocer la posición y ubicación de las partes de nuestro cuerpo, incluso aunque no tengamos otra forma de saberlo. Estos propios receptores se ubican principalmente en las articulaciones, ¿okay? Y en las articulaciones de los huesos y también en las uniones tendinosas de los músculos, es decir, la ubicación de estos es articulaciones y uniones de los tendones a los huesos, ¿no? Entonces, estas son las tres ubicaciones que permiten clasificar la sensibilidad general. Mención honorífica a los propios receptores porque, junto con el sentido del equilibrio que se ubica unido al órgano del oído, ¿okay? Los propios receptores nos permiten también conocer nuestra posición relativa a una dirección. Es decir, por ejemplo, si estamos suspendidos en el agua, ¿no? Estamos sumergidos en el agua, nosotros podemos saber instintivamente, incluso sin ver, dónde es arriba y dónde es abajo. También podemos saber si estamos de cabeza, si estamos apuntando hacia un lado o hacia el otro. Todo esto gracias a la combinación de las sensaciones de los propios receptores con los del sentido del equilibrio. Entonces vemos que la sensibilidad general es un poquitito más compleja de lo que habíamos pensado en el comienzo. También es posible agrupar los receptores de la sensibilidad general de acuerdo a la función o sensación específica que están recibiendo. Tenemos los nociceptores. Los nociceptores perciben el dolor. Son encargados de percibir los estímulos y sensaciones dolorosas, ¿de acuerdo? Estos son los que nos causan dolor. Los termorreceptores, los cuales perciben cambios en la temperatura. Los mecanorreceptores, que perciben el contacto, la presión y las deformaciones o desviaciones en partes de nuestro cuerpo, ¿no? Son lo que conocemos normalmente como el sentido tradicional del tacto. Y por último, los quimiorreceptores, que permiten percibir ciertas sustancias químicas muy específicas que se encuentren disueltas en una solución acuosa o aceitosa. ¿Okay? También nuestra piel puede percibir ciertos químicos, ¿no? Como los químicos corrosivos o ese tipo de sustancias, ¿no? Algo muy notorio de estos nociceptores es que pueden ser estimulados por estos tres tipos de sensaciones. Un nociceptor puede percibir cambios en la temperatura, pueden percibir deformaciones, contactos o presiones o incluso sustancias químicas, lo que va a variar si una sensación, por ejemplo, un cambio en la temperatura, va a ser percibido como una sensación dolorosa o simplemente como una sensación termorreceptora, va a ser la intensidad. Si yo pongo mi mano en agua tibia, en agua un poco caliente, ¿no? Pues voy a sentir el cambio en la temperatura como algo normal, ¿no? Está caliente, pero no me lastima, así que lo percibo a través de un termorreceptor. Por el contrario, si pongo mi mano en una estufa que está súper caliente, que está prácticamente en al rojo, obviamente me va a doler.
Y entonces la intensidad del estímulo de temperatura es tan alta que lo va a percibir ya no va a ser el termorreceptor, sino que va a ser el nociceptor, y ese nociceptor me va a permitir reaccionar al cambio tan brusco que es peligroso, que es dañino para mí, retirando la mano, ¿no? Gracias a la sensación dolorosa. Lo mismo pasa, ¿no? Si nada más me tocan en alguna parte de mi cuerpo, pues ok, nada más estoy percibiendo la sensación de contacto. Pero si me dan un golpe, ¿okay? O si me corto, voy a percibir ese contacto mecánico como un dolor, ¿no? Y lo mismo pasa con los quimiorreceptores, ¿no? Si me cae ácido en la mano, pues obviamente me va a doler, ¿no? No lo voy a sentir como algo agradable. Pero vamos a hablar un poquito más acerca del dolor, que es tan interesante. El dolor, pues naturalmente es una de las sensaciones más intensas y más desagradables que podemos experimentar, y sin embargo es un instrumento indispensable en la supervivencia de los animales. ¿Ok? Como les había comentado en la diapositiva anterior, existen muchos desencadenantes que son capaces de activar los nociceptores, ¿no? Puede ser temperatura, puede ser sustancias químicas o estímulos mecánicos. Todos esos estímulos pueden activar los nociceptores dependiendo de la intensidad. Podemos diferenciar dos formas distintas del dolor. Está el dolor rápido y está el dolor lento. El dolor rápido es ese dolor que sentimos de manera brusca e inesperada cuando entramos en contacto con algo peligroso que nos puede dañar. Por ejemplo, si yo pongo mi mano en algo que está muy caliente, regresando al ejemplo anterior, voy a sentir una gran cantidad de dolor rápidamente y voy a quitar mi mano, ¿ok? Eso es un reflejo involuntario. Y es que el dolor rápido tiene la característica de que envía el estímulo no al cerebro, lo envía a la médula espinal y genera un reflejo. ¿Qué es un reflejo? Es una acción, es un movimiento que realizamos sin necesidad de pensar. ¿Por qué? Porque pensar es lento. ¿Okay? Y cuando estamos en peligro, si tenemos la mano en una estufa, no podemos esperar a que el cerebro piense que se está quemando la mano y que envíe una instrucción al músculo para quitar la mano. No, tenemos que quitar la mano inmediatamente para evitar mayores daños a nuestro cuerpo. Así que se produce el reflejo, un proceso prácticamente inmediato, ¿okay? Casi instantáneo, que no requiere de pensamiento y que nos permite reaccionar ante peligros inminentes que deben de ser atendidos o solucionados lo más rápido posible. Entonces, el dolor rápido tiene esa finalidad, activar los reflejos que nos permiten ponernos a salvo y protegernos de un peligro, ¿no? Pero después, ya nos quemamos, ahora sí que ya, ok, el dolor rápido nos permitió reducir lo más posible el riesgo de sufrir mayores daños, pero a final de cuentas nos quemamos, ¿no? Sí nos quemamos, pusimos la mano ahí y por muy poco tiempo que haya estado, pues siempre nos vamos a quemar. Y es entonces donde viene el dolor lento. El dolor lento es ese que se queda con nosotros después de haber experimentado un daño en nuestro cuerpo, una enfermedad o en general algo que nos está perjudicando. ¿Por qué? Porque una vez que nos quemamos necesitamos tiempo para curarnos. La piel necesita tiempo para curarse y poder regresar a funcionar de manera normal. Y durante ese tiempo, pues obviamente no debemos de estar usando esa parte de nuestro cuerpo que está dañada, pues como si no pasara nada. ¿Por qué? Porque solamente nos arriesgamos a empeorar el daño que se causó, ¿no? Entonces, el dolor lento está ahí para recordarnos que esa parte de nuestro cuerpo no la debemos usar, tenemos que cuidarla, protegerla. Perdón. Dejar que se cure antes de poder utilizarla. Y ahí está ese dolor lento
que mientras no hagamos una tontería como tratar de agarrar algo o jalar, hacer fuerza con la mano que nos quemamos, ese dolor se va a mantener, va más o menos en un nivel estable, ¿ok? Que puede ser mayor o de menor intensidad, dependiendo de la gravedad de la herida y, por supuesto, de la forma en la que la persona perciba el dolor. Hay personas que pueden tolerar un poquito más el dolor y hay personas, pues, que no, ¿ok? En el momento en que cometemos una tontería como intentar agarrar algo o utilizar esa parte lastimada, el dolor rápido regresa y nos recuerda, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿No? Deja eso, regrésalo, vuelve a protegerlo, ¿no? Y luego regresamos al dolor lento. Entonces, vemos esas dos formas del dolor, ¿ok? Y ambas tienen su función. También tenemos la temperatura. Esta también es muy interesante en cuanto a la percepción. ¿Ok? A mí están al revés las temperaturas, no importa. La sensación de cambio térmico, esa sensación que sentimos cuando entramos, por ejemplo, estamos en la playa y estamos ahí calientitos porque además hay sol y tenemos puesta nuestra playera y está ahí la arena y ay, qué rico y estamos calientitos, incluso sudados, ¿no? Y de repente entramos al mar y está frío, ¿ok? Esta sensación de cambio térmico está muy relacionada al dolor. Como ya les había yo dicho, lo único que diferencia la sensación de dolor de una sensación normal de cambio térmico es la intensidad, ¿ok? Sin embargo, una diferencia clave que existe entre los receptores de dolor y los receptores normales de cambio térmico es que los receptores de cambio térmico con el tiempo se acostumbran a la sensación del cambio térmico siempre y cuando esa sensación nuestro cerebro considere que no implica un peligro para nosotros. O sea, si llega una sensación de cambio térmico a nuestro cerebro dice, pues está bien, no pasa nada, hay frío, uy, qué frío, pero no nos vamos a morir. Con el tiempo los receptores se acostumbran. Llegamos de la casa, estamos calurosos y entramos y tenían prendido nuestra mamá o nuestro papá el aire acondicionado a todo lo que da. Así que cuando entramos a la casa, uy, sentimos el frío, ¿ok? Y al principio, este cambio lo vamos a sentir mucho hasta el punto de que nos va a dar frío, ¿no? Y así como que, ay, no, me voy a enfriar, ¿no? Pero después de un rato de estar ahí en el aire acondicionado, como que se nos olvida. Lo dejamos de sentir y nos acostumbramos, ¿ok? Dejamos de sentir el frío y estamos otra vez a gusto. ¿Por qué? Porque el receptor de temperatura, después de un tiempo, se acostumbró y dejó de enviar la señal de cambio térmico. Al principio percibe el cambio, manda una señal a nuestro cerebro y nuestro cerebro dice, guay, qué frío. Pero después de un tiempo, ese receptor como que se va apagando, se va apagando, se va apagando, se va apagando, hasta que ¡pum!, deja de funcionar o deja de percibir el cambio y ya se acostumbró y pues nuestro cerebro deja de percibir la sensación y nos deja de decir que hay frío y dice, no, estoy a gusto, no hay frío, no hay calor, estoy bien, ¿no? Eso es lo que diferencia un receptor de dolor de un receptor de temperatura cuando ambos están percibiendo el mismo estímulo, un cambio térmico. El receptor de dolor no se desactiva. Mientras tengamos la mano puesta en la estufa, vamos a seguir sintiendo dolor hasta que quitemos la mano, ¿no? Y es también por este motivo, por el funcionamiento de este receptor, que cuando pasamos, ¿no?, de una habitación caliente a una habitación mucho más fría, pues la sensación al comienzo puede ser desagradable, pero después de un tiempo nos acostumbramos y dejamos de sentir esa sensación, ¿no? Lo mismo pasa cuando entramos al mar o a la piscina, o incluso en el congelador que está en el Costco, ¿no? Cualquiera que haya entrado a ese congelador de verduras que hay en el Costco, pues te va a contar que hay mucho frío, ¿no? Pero si te quedas ahí suficiente tiempo, te va a pasar, ¿no? ¿Dudas hasta aquí del tema? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que les haya llamado la atención?
Tariana, Daimaru, ¿están aquí para empezar? No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, en ese caso vamos a dar por terminada la sesión. Espero que hayan hasta cierto punto podido aprovechar la clase, aunque solo hayamos sido 3, eso no importa, aunque solo sea una persona yo doy la clase, ya lo saben. Y pues eso sería todo por hoy. Espero que